La enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, liberando a un hombre poseído por un espíritu impuro, ha causado un gran desconcierto. La gente se ha quedado muy asombrada. ¿Qué manera es esta de enseñar? Una manera nueva que lo hace con autoridad. Porque la autoridad de Jesús consiste en esto, en acercar a Dios a la gente. Y esa cercanía comporta ir liberando a las personas de todas aquellas ataduras que impiden su crecimiento humano. Esa es la autoridad de Jesús. Y Marcos ahora nos sigue contando, narrando, de qué manera se sienten esos efectos de la enseñanza nueva de Jesús. Dice así el texto del domingo que comentamos. Al salir de la sinagoga fue derecho a casa de Simón y Andrés en compañía de Santiago y Juan. La suegra de Simón yacía en cama con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. De la sinagoga, el lugar oficial del culto, donde se impone la doctrina, donde se controla a la gente, ahora se pasa a la casa, al ámbito doméstico, donde se establecen las relaciones humanas, pero donde también se crean situaciones de dependencia, de sumisión, de dominio. Y ahora Marco nos cuenta cómo esta enseñanza de Jesús también va a liberar de esto, de este tipo de dependencia. Dice que le han referido a Jesús que la suegra de Simón está en cama, yace en cama con fiebre. Tienen que hablarle de ella como si esta mujer no tuviera una voz propia para hacerse sentir en su sufrimiento, en su situación de prostración. Marcos nos da a entender cuál es la condición, sabemos cuál era la condición de la mujer en aquel tiempo, una condición muy penalizante, que ponía a la mujer en situación siempre de inferioridad, bajo el dominio del marido o de los varones de la casa. Marcos nos da a entender cómo la enseñanza de Jesús va a liberar de todo esto. Por eso Jesús no pronuncia palabra tampoco. Le han referido de la suegra y Jesús lo que hace es que se acerca, la coge de la mano y la levanta. Son todas acciones que indican el comunicar vida. Y el volver a dar a la mujer esa identidad perdida, esa autonomía que le permita de ser un sujeto libre. Jesús la coge de la mano, es decir, le infunde toda su energía vital y la levanta. Levantarse significa que ya no está prostrada, que ya no depende de nadie y de ninguno. Esta acción de Jesús comporta que la mujer, este personaje, se ponga ahora a servirles. Y Marcos usa un verbo que tiene que ver con una actitud que tiene que acompañar siempre al discípulo. Se puso a servirles. El servicio, este servicio en griego se dice el verbo diaconeo, conocemos la palabra diácono, que ya el evangelista ha usado en el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando se dice que Jesús llegaron los ángeles y lo sirvieron. Esos ángeles que recuerdan un poco la corte celestial, donde se decía que Dios era servido por estos seres que tenían una importancia particular. Ahora esto se aplica a las mujeres. Ahora esta mujer se pone a servir, pero no porque está obligada a hacerlo, sino porque toma esa decisión libre. El verbo diaconeo significa aquel que elige libremente ponerse al servicio a los demás. Y todo esto ha ocurrido en el día de sábado. Este sábado que ya no es el tiempo sagrado para dedicar a Dios, ahora es el día para ocuparse del bien, de las necesidades de los demás. Es el tiempo del ser humano. Ya no hay que dedicarle a Dios un tiempo reservado. Sabemos que en el día de sábado no se podían hacer tantos trabajos, 1521 trabajos prohibidos. Jesús no ha observado este día del sábado porque ha curado a esta mujer y tampoco la mujer, una vez que ha sido liberada de su mal, pues se pone a trabajar en día de sábado. Estos son los efectos liberadores de Jesús. Esto es lo que permite realmente sentir la cercanía de ese Dios que nos hace personas capaces de ocuparnos del bien de los demás.